Como ya estuvimos hablando de vampiros, que dedicamos dos Twitch, y dedicamos también la jornada pasada a hablar de licantropía, licantropía hombres lobo. y la diferencia entre el hombre lobo y el lobizón americano, o sea, la versión europea y la versión americana. Ahora vamos a comparar estas dos figuras desde todo punto de vista. Vamos a hablar un poco ahora de la llegada del Río de la Plata. América del Sur recibió migraciones masivas entre los siglos XIX y XX que trajeron consigo relatos de vampiros y hombres lobo procedentes de Europa. Ya tenemos una bella decoración, ¿no es cierto? Y Sí. vuelve a de la jugar y a hacer con los deditos esos movimientos. Quiero que me dé suerte, que me traiga algunos regalos y que no me... Y bueno, uno de mis deseos y regalos navideños. Parece que estuviera masajeando... Fantasmas, quiero ver fantasmas sin necesidad de ir a un cementerio con usted, que siempre quiere llevarme a un cementerio y me tiene la cabeza así con que tengo que ir al cementerio de la Recoleta o de Usted ya es Morón, cabezón o por no sé qué. naturaleza, no tiene nada que ver. Bueno, eso es otra cosa. Ahí Selene festeja el arbolito, Sí, aquí... está genial, y usted deje de hacer eso con los dedos, profesor. que parece que estuviera ordeñando una vaca o masajeando los testículos de un dinosaurio. No, pero profesor, no se Quédese ponga. quieto. Nah, esa cosa. Quédese así quietito. Ante todo, bienvenidos a esta hora tenebrosa. Les sugiero, como siempre, que tengan a mano, cuando vamos a hablar de estas cosas, su talismán o su amuleto protector, y que por supuesto invoquen protección escribiendo la palabra latina tecti. Regalo para Dunkel será un pase al cementerio. Selene, no. Me están dando ideas interesantes, la verdad que bueno. Ahora dice Tecti. Primero dice que pase al cementerio. Bueno. No sé si va a funcionar ese Tecti. Veremos. Y desde ya acabo de tomar nota de la sugerencia de Rapso. No, por favor. Y video nocturno. En un cementerio con Dunkel adentro del cementerio. Sí, a ver qué le pasa de noche. ¿Un documental conmigo en un cementerio? Están pidiendo mucho, ¿no? Bueno, agradezca que no lo encierre dentro de una bóveda. ¿Cómo? No, profesor. Así que vamos a quedar con eso. Sin menos la de Rufina, que encima dicen que el fantasma de ella anda deambulando por ahí, ¿no, profesor? Y hay varios que andan deambulando por ahí, pero bueno, a lo sumo se traerá de recuerdo un souvenir, algún huesito como esos que le mostré. No, pero bueno. Prefiero quedarme con la tía Roberta que me trae galletas de chocolate. Bueno, está bien. Esta semana no la vi justamente a tía Roberta, así que... ¿No la vio? Por ahí aparece ahora por ahí atrás suyo, no lo sé. Bueno, si me trae galletitas, todo bien. Sí, el tema es que le va a pedir a cambio. Porque ahora era una pícara esa tía Roberta, en fin. A todo esto, ya es hora, ¿no? ¿O me parece a mí? Sí, él ya está aquí, así que comencemos. Hoy vamos a hablar de un estudio comparativo entre la figura del vampiro y la figura del hombre lobo. Como ya estuvimos hablando de vampiros, que dedicamos dos Twitch, y dedicamos también la jornada pasada a hablar de licantropía y la diferencia entre el hombre lobo y el lobizón americano, o sea, la versión europea y la versión americana. Ahora vamos a comparar estas dos figuras desde todo punto de vista. Aunque a primera vista hablar de vampiros y licántropos parecen criaturas realmente muy distintas. ¿Por qué? Porque uno es nocturno, es y lo han vuelto mucho más seductor, y es parasitario, porque vive alimentándose de otro, como los parásitos. El otro es salvaje, impulsivo, animalizado, ¿no? Es bruto. Ambos mitos comparten raíces profundas que atraviesan múltiples culturas. Constituyen dos formas complementarias de la tensión que existe en el ser humano entre el cuerpo
la sangre, el territorio y el espíritu. Estoy profundo esta noche, ¿eh? Sí, ya veo, profesor. En Europa ambos surgieron como explicaciones populares ante la muerte violenta, la enfermedad, la marginalidad. En el Río de la Plata evolucionaron en diálogo con el folclore indígena, la tradición cristiana colonial y las influencias inmigrantes europeas del siglo XIX, lo cual creó una especie de crisol, donde se amalgamó una figura un tanto diferente también por eso del hombre lobo europeo. Así que lo que sigue es una comparación sistemática entre estas dos criaturas en la dimensión mítica, histórica, antropológica también, y un tanto esotérica y cultural, con especiales ejemplos del ámbito rioplatense. Tanto el vampiro, que ven allí en la ilustración, como el licántropo, representan transgresiones de la frontera vital. ¿Por qué? Porque el vampiro es un muerto que vuelve, el licántropo un vivo que pierde su forma humana. El primero transita del reino de los muertos hacia el de los vivos, el segundo del reino, se podría decir, o de la vida humana, a la vida animal, totalmente instintiva, agresiva. Es un cazador, ¿no? En la Europa premoderna estas figuras surgieron como intentos de explicar, como estuvimos viendo, enfermedades que ellos desconocían, distintas pestes, anemia, rabia, muerte súbita, los comportamientos antisociales que eran condenados como si fuera que vos a propósito te portabas bien o te portabas mal. No se aceptaba que podía haber algún tipo de distorsión en el comportamiento a causa de algún tipo de patología psicológica. Cadáveres incorruptos, fenómenos de descomposición mal interpretados, especialmente en el caso de los vampiros. Ambos seres sirven para articular la angustia humana frente a lo desconocido. El vampiro explora la persistencia del cuerpo después de la muerte. El licántropo, la disolución de la identidad antes de ella. En Europa del Este, especialmente en Serbia, Hungría, Rumania, al vampiro se lo asoció con la contaminación espiritual, o sea, un muerto impuro que vuelve y fustiga a los vivos. El contagio, la mordida transmite el estado vampírico, el control del deseo, ese erotismo oscuro, que se mezcla con la muerte incompleta. El vampiro es simbólicamente un parásito, un ser que depende de otro para existir. En cuanto al licántropo, representa el estallido de lo animal. El hombre lobo europeo encarna la violencia sin control, la ruptura del orden civilizatorio, la confusión entre el humano y el animal, por posesión o maldición. Mientras el vampiro drena la vida con un gesto íntimo, hasta seductor, el licántropo despedaza con violencia territorial. Uno seduce y absorbe, el otro irrumpe y destruye. Estaba pensando en esto del vampiro, ¿no es cierto? De este parásito y de la forma parasitaria. No lo había pensado de esa manera. Pero bueno, o sea, es como una dependencia de los vivos para vivir, ¿no es cierto? Drenar la sangre de los vivos para vivir. Y no solo la sangre, te diría, es muy interesante porque alrededor de los años 90 se comenzó a hablar de los vampiros energéticos. Socialmente hablando, o sea, de gente que de alguna forma aprendía a manipular la energía de sus compañeros y la utilizaba en su beneficio. Esto también traspasó los límites de lo patológico físico cuando ciertas líneas religiosas también lo tomaron como un hecho válido. Así que interesante, me hizo acordar un par de veces que fui a algunos lugares donde de pronto parecía que salía de ahí y volvía súper cansado, profesor. Por supuesto, y eso se ve en algunas, muchas filmaciones hay de ciertas celebraciones de algunas sectas religiosas donde uno ve que de golpe la gente empieza a saltar, otro cae y queda ahí desmayado. Hay todo un manejo sutil bastante
desconocido. Pero bueno. Sutil y no tan sutil. Y bueno, tiene sentido, dice. Claro que sí tiene sentido. Por supuesto. Así que ya saben, si van a un lugar y después vuelven muy cansados, y bueno, o traten de protegerse energéticamente o evitar a ciertos lugares, o personas más que lugares, pero bueno, puede llegar a ser que algún lugar también no sea muy propicio energéticamente. Pero bueno, esos son detalles que se encuentran en su grimorio, ¿no es cierto, profesor? Absolutamente. En el grimorio está también un poco cómo detectar esto y cómo protegerse. Estamos ahora tratando de comparar un poco y encontrar las divergencias y paralelismos entre vampiros y hombres lobo. Por ejemplo, en Serbia, Croacia y Hungría, la figura del vampiro es arquetípica. Casos como el de Arnold Paoli, que a vos te interesó tanto en el siglo XVIII, que provocaron exhumaciones oficiales, estacamientos y hogueras. El vampiro europeo del este no era un aristócrata elegante y a veces hasta amanerado, sino un cadáver hinchado, rojizo, con sangre fresca en la boca. Otra vez, profesor, de nuevo. Otra vez, muertos hinchados con sangre, que los pelos y las uñas crecidas. Y me empieza a dar náuseas, profesor. Ya sabe que no me gusta. ¿Podemos hablar de otra cosa? Usted va a pensar que esto que acabo de decir lo he dicho a propósito. Sí. Y es cierto. En Francia, Alemania, Países Bajos, se registraron cientos de juicios por licantropía entre los siglos XV y XVII. Los hombres lobo eran vistos como brujos o criminales que estaban aliados al demonio. O sea, ya metían también el aspecto religioso en el medio de todo esto, que opinaba, y bueno. El vampiro existía como una superstición, pero no tenía el peso social que adquirió siglos más tarde con la literatura gótica. En Grecia existen los bricolacas, seres a medio camino entre vampiros y hombres lobo, ahí lo tiene. Son muertos que regresan pero pueden asumir formas animales. En Italia, especialmente en el sur, se hablaba del lupo manaro, cuya transformación podía derivar en un entierro impío, un puente conceptual entre el vampiro y el licántropo. Vamos a hablar un poco ahora de la llegada del Río de la Plata. América del Sur recibió migraciones masivas entre los siglos XIX y XX que trajeron consigo relatos de vampiros y hombres lobo procedentes de Europa. Sin embargo, estos mitos no se injertaron directamente, sino que se amalgamaron con tradiciones indígenas y criollas que ya hablaban de este tipo de cosas, de algún modo similar. En el Río de la Plata, especialmente Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe y hasta Paraguay, la figura del lobizón reemplazó al hombre lobo. Recuerdan que hablamos del luisón y su origen no es exclusivamente guaraní. Ahí se mezcla con raíces europeas. Acá también recordamos lo del séptimo hijo varón maldito, que recuerda supersticiones eslavas sobre la descendencia marcada. O sea que los hijos, en cierto caso, podían recibir una maldición. En este caso, cuando se trataba del séptimo hijo varón o la séptima hija mujer, podían sufrir una maldición que hiciera que en las noches de luna llena se transformara en un lobizón o en una bruja. La cuestión es que hay toda una historia que tiene que ver con la política, si quiere lo recordamos, y esto tiene que ver con que el lobizón se criollizó, o sea, se volvió más flaco, más espectral, errante, menos lobo y más un alma en pena. Sí, me acuerdo, profesor, sería justamente el mito, el famoso mito del lobizón, ¿no es cierto? De aquí, más si se quiere, del norte, ¿no es cierto? Porque por ahí la gente también acostumbraba o acostumbra a tener más cantidad de descendencia, y justamente se creía que el séptimo hijo tenía o sufría de esta maldición, que la noche de luna llena se transformaba y atacaba y asesinaba a cualquier persona que se le cruzase durante esa noche, ¿no es cierto? Y claro, estaba lo del apadrinamiento, esto de parte de que tenía que supuestamente el presidente apadrinarlo para que no lo quieran sacrificar. O sea, hay gente que incluso ha llegado a sacrificar a su séptimo hijo o hija, ¿no es cierto? Claro, porque ante las supersticiones, este séptimo hijo corría el riesgo de ser aislado socialmente, encerrado o muerto. Claro.
Y esto empezó en 1907, donde una pareja rusa que vivía en Coronel Pringles tuvo un séptimo hijo varón, entonces le envió una carta al presidente José Figueroa Alcorta, pidiéndole que apadrinara al hijo y salvarlo de que se transforme en lobizón. Y el mandatario aceptó. Y entonces esta gente se quedó tranquila, lo dejó al chico en paz, lo educó como otro más, y dio origen a la tradición del padrinazgo presidencial, que años más tarde tendría un marco legal, además de otorgarle a cada ahijado una beca asistencial para contribuir con la educación y alimentación. Claro. Y a fines de 1974 ya se convirtió en ley, la ley 20.843. Desde el inicio de esta tradición ya se llevan registrados más de 1.200 ahijados. Ah, mira usted, profesor, o sea que continúa vigente la ley, por lo que entiendo. Sí, es así. Usted no tendrá algún séptimo hijo por ahí dando vueltas, ¿no? ¿Un lobizón apadrinado? No me extrañaría. No lo sé y no me haga investigar esas cosas. En el Río de la Plata, a diferencia del hombre lobo, el vampiro no generó una tradición fuerte. Existe una presencia fragmentaria, relatos de inmigrantes serbios, croatas y húngaros sobre vampiros. Alguna crónica rural sobre chupadores nocturnos que atacaban ganado, y ahí un poco la figura del chupacabra, que también estuvimos mencionando la vez pasada. Y hubo casos policiales, ya en el siglo XX, de criminales apodados vampiros porque tenían conductas hematófagas. En el folclore indígena existen seres que recuerdan vagamente al vampiro, como el bachichí, el ser chaqueño que chupa sangre de animales, que ahí lo tienen, el bachichí. Ciertos espíritus guaraníes vinculados a la noche, pero ninguno se consolidó como la figura del vampiro europeo. En las sociedades rurales europeas y americanas, tantos vampiros como licántropos funcionan para explicar figuras marginales. El vampiro representa al difunto que queda en el borde entre la vida y la muerte. Encarna conflictos como entierros inadecuados, en conflictos familiares no resueltos, cuerpos no reclamados, muertos violentos. El licántropo es la figura marginal del vivo, el solitario, el enfermo mental, el hijo maldito, el delincuente rural, el errante nocturno. O sea, fíjese cómo estas figuras sociales se pueden fusionar con hechos más criminales. Con estos dos personajes, ¿no? Mientras el vampiro explica lo que vuelve de la muerte, el licántropo explica lo que la sociedad no puede integrar en vida. La transmisión vampírica está ligada a la mordida, la sangre compartida, el contagio espiritual. Se heredaba la condición pero de manera indirecta, ya sea por muerte o por maldición familiar. En cambio, en el lobizón, la transmisión es de linaje, séptimo hijo varón, por maldición, por pacto, por contagio es más raro, casos europeos aislados de mordida que transforma, eso también fue llevado al cine. En Europa hay rituales precisos para transformarse en lobizón. Cinturones de piel de lobo, ungüentos, invocaciones lunares. En el Río de la Plata la tradición se vuelve fatalista. Uno nace lobizón y debe cargar con ese destino. Hay algunas historias sobre lobizones que yo he escrito, que las he tomado de tradiciones culturales acá folclóricas, que están en las historias 1 y 2, donde justamente muchas veces el lobizón americano agradece que lo maten, agradece que terminen el suplicio que significa llevar una vida de asesino involuntario. Claro. No entiendo estas cosas. Sentí unos olores extraños el otro día, estaba haciendo algún ungüento raro. ¿No querrá transformarse en lobizón usted? ¿Qué está tomando? Me va a hacer atragantar. ¿Qué está tomando? No le voy a decir más nada. Porque todo son elementos o cosas. ¿Qué es un vampiro? Ya lo sé, pero usted quiere hacer una mezcla rara, se quiere transformar en un vampiro lobo, no sé qué quiere hacer. Bueno, cosas raras quiere hacer. Hablando un poco de psicología, la psicología junguiana interpreta que estos fenómenos, estos personajes, son expresiones de la sombra, pero con matices diferentes.
El vampiro encarna la sombra seductora, el deseo reprimido, el erotismo, dominio psíquico. Cuando yo lo miro así, usted queda inmediatamente... va de retro, ya sabe. Se queda tranquilito. Lo domino psíquicamente. Envidia vital, tomar la fuerza del otro, es la sombra que susurra. En cambio, el licántropo encarna la sombra feroz. La ira, la violencia, pérdida de control, pulsión animal. Es la sombra que ruge, que aúlla. Me animo a decir que ambos representan formas distintas de la desintegración del yo. En Europa la literatura consolidó dos íconos, el vampiro aristocrático, que nosotros hablábamos de Polidori, el de Stoker, el Drácula de Bram Stoker, el licántropo trágico del romanticismo alemán al cine universal. En el Río de la Plata, el vampiro quedó como una criatura importada. El lobizón, en cambio, arraigó profundamente en la pampa y en el litoral. Se volvió una figura del campo, del monte, del borde social, del secreto familiar. El vampiro, en cambio, pertenece más al teatro, a la literatura urbana y la imaginería europea del siglo XX. Algunos casos en Argentina, vamos a hablar, por ejemplo, de la licantropía criolla, documentada ampliamente por folcloristas del litoral, crónicas policiales provinciales, testimonios rurales, tradiciones guaraníes y criollas. Sobre el vampirismo, algunos casos históricos aislados. En la década del 50, en Monteros, en Tucumán, Florencio Fernández fue apodado el vampiro argentino, un criminal que atacaba a mujeres por la noche y bebía pequeñas cantidades de sangre. Está la historia completa descrita recuerdo. Del vampiro de Monteros. Lo recuerdo, profesor, el vampiro de Monteros, justamente ahí en Tucumán. Usted no tendrá nada que ver, ¿no? No, con sus viajes a Tucumán y esas cosas raras. Tal vez casualmente yo andaba por ahí, pero ¿cómo? No tendría nada que ver eso con el vampiro de Florencio. Se le fue la mano, punto, ya está, no tiene nada que ver conmigo. También en la década del 50 en Córdoba hay relatos de chupadores de sangre, de ganado, atribuidos a brujos europeos emigrados. Esto me hace acordar también una historia muy interesante, la historia de Belek el vampiro. Una historia fascinante de un enano que vino con un circo húngaro, un circo muy famoso acá en Argentina, y que este enano se lo encontró bebiendo sangre de otros seres vivos, y voy a contar la historia con detalle en alguna otra oportunidad, porque da como para hablar un rato largo y para debatir alguna que otra cosa. ¿Enano vampiro, profesor? Sí, un enano vampiro. Me suena parecido a Tito. ¿No pero será Tito de vampiro no tiene nada. Tal vez es la reencarnación del enano ahí en el cuerpo de payaso, no lo sé. Esperemos que no. Esperemos que no. ¿A usted le chupó la sangre, Tito? No. A ver el cuello. No, por ahora no. Tiene unas marquitas sospechosas ahí. Bueno, pero tiene plástico, no puede chupar sangre. Aunque no lo sé. Bueno, vamos a tener que hacer un análisis. Acá el único que me da miedo es usted. Usted es el vampiro, déjese. Tito es un payaso. Voy a tener que traer un crucifijo y probar a ver si usted no se está vampirizando. En fin. Ahora soy yo el ñomo vampiro, por favor. La cara la tiene muy blanca, así que ¿A dónde? Tendríamos que hacerle un análisis. ¿A dónde? Estoy más hematocrito, a ver cuántos glóbulos rojos tiene. Está hecho una hoja de papel. No, para nada, yo estoy coloradito, mire. No, eso me parece que es la luz, que la pusimos mal hoy. En los años 80-90 hay reportes en Buenos Aires y Santa Fe de grupos esotéricos urbanos que hacían prácticas hematófagas rituales. O sea, hubo casos de gente presa por intentar sacrificios con animales, incluso sacrificios humanos. Así que
No se acordaba de la condesa, claro. Téngalo presente porque fueron hechos policiales que están comprobados. No tienen equivalencia con un vampiro del folclore eslavo, con lo que es la figura del vampiro real. Claro. Tiene que ver más con otro tipo de rituales. Y también se puede hablar del vampirismo clínico. En psiquiatría existe algo que a usted le va a interesar mucho, que ahí está representado, el síndrome de Renfield, donde el paciente bebe sangre creyendo obtener poder vital. No implica inmortalidad, pero sí obsesiones y compulsiones. Sí, Renfield. Pero bueno, cree que se alimentaba más de insectos que de sangre, profesor. Pero bueno. Ahí lo tiene, sí, comiendo insectos. Claro, sí, ya veo. Pero bueno, y el asistente del conde no era más su discípulo en lugar de un asistente. Mire, si usted lo ve como discípulo, me está dando cierto tipo de ideas, porque si usted dice que yo soy un vampiro, usted podría ser mi Renfield. No, profesor, por favor. ¿Qué me va a hacer? ¿Me va a hacer comer polillas? Lo he visto que anda metiendo la mano por ahí abajo y de golpe se lleva algo a la boca y no sé bien qué es. Por ahí se come mosquitos o algo que encuentre. No, son galletitas de chocolate, profesor. Me la deja la tía Roberta. Para mí se come más que algún escarabajo que galleta de chocolate. Pero son chips de chocolate, no son bichitos, creo. Voy a hablar con tía Roberta a ver si está hecha con chocolate o con bichos. Espero las que galletas. No sean bichos, profesor. Mire, Meriluf ya está sospechando, así que... Licantropía clínica, más frecuente que el vampirismo clínico, que incluye comportamientos animalizados, o sea, delirios de transformación, episodios disociativos. Hay una influencia cultural evidente. Y ahora vamos a hablar un poquito, una comparación entre aspectos que se pueden observar en el vampiro y en el licántropo o lobizón. Respecto a la naturaleza, el vampiro es un muerto que regresa, el lobizón un vivo que se transforma. En cuanto a la transmisión, el vampiro está relacionado con la mordida, con la muerte impura, contagio espiritual. El lobizón con el linaje, el séptimo hijo, la maldición, un ritual. Simbología del vampiro, deseo, sangre, eros, nocturnidad. Del licántropo, violencia, animalidad, territorio, manifestación. El vampiro es un cadáver animado, seductor oscuro. El licántropo es un monstruo híbrido, un espectro rural, se podría decir, del campo. Uno está en el este europeo, el vampiro, el licántropo en Francia, Alemania, Países Bajos. De allí viene esa idea del licántropo, ¿no? En Argentina, el vampiro, casos muy aislados, el licántropo en el litoral, noreste argentino y La Pampa. A nivel psiquiátrico, el vampiro, bueno, el síndrome de Renfield. Piensa que si bebe sangre, o en tu caso come insectos, va a tener más poder. En el licántropo, bueno, licantropía clínica. Y en cuanto al arquetipo, el vampiro es la sombra erótica y el licántropo es la sombra feroz. En conclusión, vampiros y licántropos representan dos modos diferentes de enfrentar la misma inquietud primordial, que es la fragilidad de la identidad humana frente a fuerzas que surgen de la muerte, de la sangre o del interior reprimido. En Europa ambos mitos florecieron según condiciones históricas específicas: la descomposición, el miedo a la muerte, la demonología y la caza de brujas en el oeste de Europa. En Río de la Plata, en cambio, solo uno de ellos se arraigó profundamente, el licántropo, convertido en lobizón o luisón, figura trágica y rural, símbolo de la marginalidad y el destino. El vampiro, en su forma clásica europea, nunca encontró un suelo fértil, aunque dejó rastros dispersos en los relatos de inmigrantes. Ambos mitos continúan vigentes porque responden a pulsiones universales, el temor a convertirnos en aquello que deseamos y en aquello que tememos. El vampiro nos atrae y el licántropo nos desgarra. Y en esa tensión el ser humano sigue contemplando su propia sombra. Así que para que usted y para... profundo, profesor. Y a veces vengo así un poquito en filósofo, pero bueno. Ya veo. Bueno, no se olvide, Dunkel, que hoy es luna llena. Hoy es luna... Bueno, así mal que está Ah, por algo está la cortina cerrada, ¿vio? Insisto, ¿ven?
Para mí es un vampiro lobo. A todo esto, Sí. y para seguir con lo que yo estaba diciendo, se aprendió los nombres de las dos chicas, de los dos cráneos que ahora están ahí atrás. ¿Se da ¿cómo cuenta? era? No sé, usted tenía que aprenderlos. Yo ya los dije 3 veces. Selene incluso lo Anafuta y Cucucleta, ¿no son? No, sí, está bien. Chancleta y culufata, pero por favor. Bueno, profesor. No sé. invente tonterías. Cucufata, dice. ¿Ve? Selene. Ella aprendió. Ah. Ella aprendió. Cucufata y Anacleta. Anacleta. Anacleta es la otra. No mezcle. ¿Y esos nombres? ¿Dónde estaban esos nombres? Son nombres antiguos porque estos ¿Y qué tan cráneos son antiguos del son? siglo XIX. ¿Anduvo hurgando en tumbas del siglo XIX, profesor? No me queme, déjelo ahí, que ahí está bien. Ahí Roger Dahmer aclara, justamente los estudiantes de medicina, cuando se estudia anatomía humana, nos dan un permiso con el cual uno va a un cementerio y puede solicitar que le den un esqueleto humano. Usted tiene una historia interesante para hablar acerca de eso. Está justamente lo que me ocurrió acá en un cementerio. Vos no me acompañaste, como siempre. Yo no existía. Cuando fui a buscar al osario. Sí. El osario es una especie de gran fosa común que tiene un edificio bastante peculiar, y en el fondo, en una especie de sótano muy grande, un depósito, está absolutamente lleno de huesos, y los estudiantes van allí a solicitar, con un permiso que les da la institución donde estudian, un esqueleto humano. Y tuve una historia bastante tenebrosa con eso, y bueno, tal vez algún día la cuente acá. A veces las historias son más lindas contadas que leídas, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Podemos ver de preparar algo de eso. Mañana estaremos publicitando justamente el cambio de día y de horario del streaming, que va a pasar a ser los viernes a la medianoche. Muy importante eso. O sea que estaremos en vivo los viernes por la medianoche. Vamos a estar jugando con el tablero para que lo vean, y ya tenemos armada un poco la logística para poder hacer la venta del tablero. Hemos concluido el streaming y nos veremos ahora sí el viernes de la semana que viene. El próximo viernes. A la medianoche. Tenebrosas noches.